Bienvenidos a Aula Microbiana, donde los microbios se conocen en detalle. El día de hoy abordaremos a los virus. Los virus son entidades mucho más pequeñas que las bacterias y poseen características muy diferentes. Mientras que las células bacterianas son células completas, capaces de replicarse por sí mismas, los virus son parásitos intracelulares obligados. Eso significa que necesitan infectar una célula huésped para poder replicarse. Por esta razón, el estudio de los virus está muy relacionado con la biología celular del huésped, como veremos el día de hoy. Los virus presentan varias características únicas. Primero, son entidades acelulares. Esto significa que no poseen organelos ni maquinaria metabólica propia. Segundo, contienen un único tipo de material genético. Puede ser ADN o ARN, pero nunca ambos al mismo tiempo. Tercero, fuera de una célula susceptible, el virus es metabólicamente inerte. Solo cuando ingresa a una célula huésped puede utilizar la maquinaria celular para replicar su genoma y producir nuevas partículas virales. Veamos ahora cómo es su estructura, su arquitectura. La partícula viral completa se denomina virión. El virión está formado por el genoma viral y una cubierta proteica llamada cápside. La cápside protege el material genético contra la degradación y está formada por subunidades llamadas capsómeros. Algunos virus poseen además una envoltura lipídica derivada de membranas celulares. Esta envoltura contiene glicoproteínas virales que permiten la unión del virus a receptores celulares. Las cápsides virales pueden organizarse en diferentes patrones geométricos. En primer lugar, la simetría icosaédrica, vale destacar, es una de las más comunes. Permite empaquetar el material genético utilizando un número mínimo de proteínas. Otra forma común es la simetría helicoidal, donde la cápside se organiza alrededor del genoma formando una estructura en espiral. Finalmente, algunos virus presentan estructuras más complejas, como los bacteriófagos. Entonces, comprender estas estructuras es importante porque la arquitectura viral influye en la forma en que los virus infectan células y se ensamblan durante la replicación. Uno de los conceptos más importantes de virología clínica es que la estructura del virus determina su epidemiología. En particular, la presencia o ausencia de una envoltura lipídica cambia completamente el comportamiento del virus. En primer lugar, tenemos a los virus desnudos, llamados también virus sin envoltura, que poseen únicamente una nucleocápside proteica que rodea el genoma. Esta estructura es extremadamente estable, por eso resisten condiciones ambientales adversas como la desecación o el ácido gástrico y muchos detergentes. Esta resistencia explica por qué con frecuencia se transmiten por vía fecal oral o a través de fómites. Un ejemplo clásico está representado por los norovirus y los rotavirus, virus gastrointestinales responsables precisamente de la gastroenteritis, debido a que tienen esta capacidad de resistir el ácido gástrico. Pero en contraste tenemos a los virus envueltos, que poseen una bicapa lipídica derivada de la membrana de la célula del huésped. Esta envoltura contiene glicoproteínas que permiten la entrada a nuevas células, pero también hace que el virus sea mucho más frágil frente al calor, frente a los detergentes, la desecación, etc. Por eso, los virus envueltos suelen transmitirse mediante contacto cercano únicamente, mediante gotitas respiratorias o también por sangre o secreciones. ¿Qué ejemplos tenemos de los virus envueltos? Los más importantes, el virus de la influenza, los herpes virus, el virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Qué tenemos a continuación? Algo muy importante es la clasificación de los virus.
Todos los virus, independientemente de su tipo de genoma, deben resolver un mismo problema. ¿Qué es ese problema? ¿Cuál es ese problema? Producir ARN mensajero de sentido positivo que pueda ser traducido por los ribosomas de la célula huésped. Este principio constituye el llamado dogma central de la virología y es la base del sistema de clasificación propuesto por David Baltimore. Este sistema divide a los virus en 7 clases, dependiendo de cómo generan ese ARN mensajero positivo. En primer lugar, los virus ADN bicatenario o de ADN bicatenario utilizan mecanismos similares a los de las células y transcriben directamente su genoma. Los virus de ADN monocatenario primero deben generar una forma bicatenaria. ¿Qué sucede con los virus de ARN? Estos presentan mayor diversidad. Tenemos a los virus de ARN positivo que pueden actuar directamente como ARN mensajero. En cambio, los virus de ARN negativo necesitan una ARN polimerasa dependiente de ARN para generar la cadena positiva. Finalmente, los retrovirus y los hepatnavirus utilizan una estrategia particular, una estrategia única que involucra la transcripción inversa, como sucede con el virus del VIH. Entonces, comprender este sistema es fundamental porque determina qué enzimas virales existen y cuáles enzimas pueden ser blancos terapéuticos atractivos para desarrollar antivirales. Pero lo importante aquí es tener en cuenta el dogma de la biología, en este caso el dogma de la virología, el dogma fundamental que es un ADN pasa a ser primero ARN, luego ARN mensajero para finalmente producirse las proteínas. El ciclo de replicación viral puede dividirse en 7 etapas principales. Primero ocurre la adsorción, donde las proteínas virales reconocen receptores específicos en la superficie celular. Esta interacción determina el tropismo viral, es decir, qué células pueden infectarse. Luego ocurre la penetración, que puede producirse por endocitosis o por fusión directa de membranas en virus envueltos. Posteriormente se produce el desnudamiento del virus, donde el genoma viral se libera dentro de la célula. La cuarta etapa es la replicación, en la cual el virus utiliza la maquinaria metabólica del huésped para sintetizar proteínas virales y copiar su material genético. Después ocurre el ensamblaje, donde las proteínas estructurales y el genoma se organizan en nuevas nucleocápsides. Tenemos luego la fase de maduración. En esta fase, las partículas virales sufren modificaciones que las vuelven infecciosas y finalmente tendremos que los viriones se van a liberar mediante lisis celular o gemación. Cuando analizamos entonces la replicación viral en cultivo celular, observamos un patrón característico llamado curva de crecimiento de un solo ciclo. Inicialmente aparece la fase de eclipse, en la cual los viriones dejan de ser detectables porque han entrado a la célula y se han desensamblado. Durante este periodo se sintetizan proteínas virales y se replica el genoma, pero todavía no existen nuevas partículas virales completas. Luego aparece el periodo latente, que corresponde al intervalo entre la infección inicial y la aparición de nuevos viriones infecciosos fuera de la célula. Finalmente, ocurre el estallido viral, en el cual se liberan grandes cantidades de partículas virales simultáneamente. Entonces, este patrón refleja un principio fundamental, que a diferencia de las bacterias, los virus no se multiplican por división, sino que se ensamblan a partir de componentes sintetizados dentro de la célula. Los virus pueden dividirse en 2 grandes grupos según su material genético. Tenemos a los virus de ADN y los virus
de ARN. Los virus de ADN generalmente replican su genoma dentro del núcleo celular utilizando muchas de las enzimas del huésped como las ADN polimerasas y las ARN polimerasas. Una excepción notable son los poxvirus, porque en este fundamento tenemos una excepción, como es el caso de los poxvirus, que replican en el citoplasma porque poseen su propia maquinaria enzimática. Pero la regla es que los virus de ADN se replican en el núcleo. En cambio, la mayoría de los virus de ARN se replican en el citoplasma. Para ello, requieren una enzima llamada ARN polimerasa dependiente de ARN que no existe en las células humanas. Ahora bien, los virus de ARN positivo pueden ser traducidos directamente como ARN mensajero, pero los virus de ARN negativo, en cambio, deben llevar esta enzima dentro del virión obligatoriamente. Evidentemente, aquí también tenemos una excepción, porque existen excepciones importantes como los ortomixovirus, que requieren el núcleo celular para poder replicarse, pero es una excepción. Los retrovirus representan una excepción fascinante, indudablemente, en el campo de la virología o de la biología molecular. ¿Por qué? Porque como hemos visto, el dogma central establece que la información fluye de ADN a ARN y luego a proteína. Pero eso no sucede con los retrovirus. Los retrovirus realizan más bien el proceso inverso. Primero, los retrovirus tienen una enzima que se llama transcriptasa inversa. Esta enzima, transcriptasa inversa, convierte el ARN viral, porque estos virus son ARN, convierte ese ARN viral en ADN complementario. Esta enzima posee entonces múltiples funciones, incluyendo actividad de polimerasa y ribonucleasa. Pero posteriormente, el ADN viral recién formado, ADN bicatenario recién formado, es transportado al núcleo donde la enzima integrasa, como su nombre lo dice, lo integra dentro del genoma de la célula huésped, en nuestro caso dentro del genoma del ser humano. Evidentemente, una vez integrado, esa parte del genoma viral se va a quedar integrado con el genoma del huésped. Una vez integrado, ese virus se denomina provirus y en ese estado puede permanecer latente de por vida o latente por mucho tiempo o ser transcrito por la maquinaria celular para producir nuevas partículas virales. Ahora sí, pasando de ADN a ARN y luego a proteínas. Entonces, este mecanismo explica por qué infecciones como el virus de la inmunodeficiencia humana pueden volverse tan persistentes. Pero el daño viral, en realidad, es importante mencionar que puede producirse por distintos mecanismos, por varios mecanismos diferentes. El primero es el efecto citopático, donde el virus altera la morfología y metabolismo celular, llevando finalmente a la lisis y muerte de la célula, evidentemente. Otro mecanismo es la infección latente, en la cual el virus permanece inactivo dentro de la célula durante largos periodos. Por ejemplo, aquí tenemos el virus del herpes simple en las neuronas, donde puede permanecer por muchísimo tiempo en ese estado. Ahora, algunos virus pueden inducir transformación oncogénica, interfiriendo con proteínas reguladoras del ciclo celular como la proteína 53, P53 o la proteína del retinoblastoma, la proteína RB. Esto puede conducir al desarrollo de tumores, como ocurre con el virus del papiloma humano. Finalmente, en muchas infecciones, el daño principal no proviene del virus, sino de la respuesta inmunológica del huésped, como sucede en los fenómenos de hiperinflamación. Los virus evolucionan extraordinariamente rápido. Y como vemos, en realidad la evolución viral impulsa la emergencia de nuevos patógenos. Y esto puede deberse
por causa de dos factores principales. En primer lugar, una replicación masiva y por otro lado, la baja fidelidad de muchas polimerasas virales. Esta variabilidad genética puede surgir mediante recombinación genética, donde la polimerasa cambia de plantilla durante la replicación y genera genomas híbridos. Pero el otro mecanismo importante es la redistribución genética, también llamada reassortment. Este fenómeno ocurre en virus con genomas segmentados, como el virus de la influenza. Entonces, cuando dos cepas diferentes infectan la misma célula, los segmentos genómicos pueden mezclarse durante el ensamblaje de nuevos viriones, produciendo combinaciones completamente nuevas. Este mecanismo, de hecho, ha sido el responsable de varias pandemias históricas de influenza. Muy bien, entonces, en resumen, podemos sintetizar lo revisado en este capítulo mediante esta lámina, que precisamente nos resume varios principios fundamentales de la virología. En primer lugar, la estructura viral determina su resistencia ambiental. Tenemos que los virus desnudos, como hemos visto, son más resistentes y suelen transmitirse por vía fecal oral, mientras que los virus envueltos son más frágiles y requieren un contacto cercano de persona a persona para poder infectarse. En segundo lugar, la clasificación viral tiene implicaciones terapéuticas, es decir, si conocemos si un virus es de ADN o ARN, eso nos va a permitir identificar qué enzimas pueden ser blancos farmacológicos. En tercer lugar, las proteínas de superficie determinan el tropismo viral, como lo hemos visto, ya que la infección depende de la interacción entre glicoproteínas virales y receptores celulares específicos. Finalmente, vimos también que el daño viral puede ser multifactorial, combinando la destrucción celular por acción directa del virus con la respuesta inflamatoria por parte del propio huésped. Muy bien, entonces de esa manera hemos revisado lo concerniente a los conceptos más relevantes referente a los virus. Hasta el próximo patógeno.